Buenos días, amados hermanos. Les saluda el pastor Héctor Martínez Vargas desde el hermoso valle de Tehuacán, Puebla. Queremos compartir con ustedes un tema en esta mañana, pero antes de eso queremos hacer una oración pidiendo al Señor su bendición sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que vamos a enseñar de la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, por favor, desde sus hogares. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos tu ayuda, Señor, como siempre, para que tú nos dirijas nuestro corazón y que pueda estar listo para recibir tu palabra en esta mañana. Bendice cada hogar que está escuchando esta palabra, Señor, tu palabra, Señor. Te rogamos que desde este lugar mandamos bendición y que tú bendigas a cada hogar, que proveas en todas sus necesidades, Señor, pero sobre todo en el área espiritual. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El tema que queremos compartir con ustedes en esta mañana es un tema muy peculiar que se titula COVID-19, protege tu casa. COVID-19, protege tu casa. En el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, dice la palabra de Dios: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En esta escritura, Lucas escribe que las pestilencias, así como el hambre y las convulsiones de la naturaleza, serían parte del problema que sufriría el mundo y sus habitantes durante la edad del fin y como culminación de los acontecimientos. Nosotros somos testigos del cumplimiento de todo esto en un número creciente y con mayor frecuencia de pestilencias que han llegado de todo tipo a lo largo del mundo. Jesús predijo que marcaría el final de la edad. Esto coincidiría con el egoísmo del hombre, el orgullo, el descuido total de las leyes naturales de Dios. El cumplimiento de estas predicciones ha causado los cambios catastróficos en la humanidad y en el ambiente. La Biblia dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero aún no es el fin. Estoy diciendo que ya entramos a la parte del Apocalipsis, en donde vendrá la parte de la tribulación o de la gran tribulación. Bueno, esos son temas en un calendario profético en la palabra de Dios que se le llama el calendario de Dios, en donde el evento máximo que estamos esperando todas las iglesias y en el cual coincidimos la mayoría de las congregaciones es que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas pestilencias que están llegando a nuestro mundo no son otra cosa sino principio de dolores. Los diccionarios verifican que las pestilencias son enfermedades muy contagiosas y extendidas, tan asociadas con las epidemias muy virulentas, con rápidos y devastadores efectos. La palabra griega que se traduce como pestilencia en el Nuevo Testamento se define como cualquier enfermedad mortalmente infecciosa en nuestro mundo que llega, y que obviamente no es la primera vez que estamos pasando por esto. A través de la historia hay grandes pandemias que han llegado a la humanidad. Por ejemplo, la viruela mató a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia. El sarampión ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMC. La gripe española mató entre 50 y 100 millones, siendo una de las más graves de la historia moderna. La peste negra mató a 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. El VIH ha matado en el mundo a más de 2.5 millones, a más de 25 millones de personas, y actualmente todavía sigue siendo un peligro. La plaga de Justiniano probablemente mataría a casi 25 millones de personas. La gripe de Hong Kong, esta pandemia se llevó a casi 1 millón de personas. Bueno, hermanos, ha habido tantas veces que el Señor ha mostrado su poder a través de todas estas pandemias, en donde es un llamado de parte del Señor a la reflexión, a que nosotros revisemos nuestra vida y a que nosotros podamos también saber
que no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Señor. Ahora, en esta mañana, lejos de pensar en compartir un tema en donde yo los haga sentir culpables por todo lo que está pasando, yo quisiera darles esperanza en esta mañana. Y quiero darles algunos principios en los cuales podamos ver a través de la Escritura cómo proteger tu casa. Cómo proteger tu hogar. De todo esto que está pasando, ¿cómo puedes tú proteger tu casa? ¿Cómo puedes lograr? En la palabra de Dios nos enseña, y hay varios ejemplos en la Biblia, en donde de manera maravillosa el Señor protegió a los suyos. El Señor protegió a sus hijos. En el libro de Éxodo, por ejemplo, encontramos que había una señal en el dintel y en los postes de las puertas para cuando el ángel de la muerte atravesara el campamento, no matara a los hijos primogénitos de los hebreos y solamente murieran los de los egipcios. En esa misma parte de la historia bíblica se nota la escritura en donde dice que las vacas de los hebreos estaban completamente bien y las vacas de los egipcios lamentablemente estaban sufriendo la peste dentro de las plagas que están escritas en el libro de Éxodo. Entonces, de manera maravillosa, de manera excepcional, el Señor manda protección directo para la casa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos una protección especial. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. O sea, es maravillosa la protección de Dios, y eso es un regalo dentro de los regalos de la salvación que tenemos. En el momento en que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese momento nos damos cuenta que tenemos la protección de Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la protección de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos la protección del Padre. ¿Quién es más poderoso que Cristo y que el Padre en este mundo? ¿Quién puede destruirnos? Dice la Biblia, ¿quién pues os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La palabra de Dios entonces sí nos dice que tenemos la protección de parte del Señor, pero necesitamos encontrar en la Biblia principios para proteger tu casa. Ahora, el primer principio que quiero compartirte en esta mañana para proteger tu casa, número 1, es limpia tu casa de lo que trae las enfermedades. Limpia tu casa de lo que trae las enfermedades. Por ejemplo, el pecado trae consecuencias letales. Uno de los ejemplos bíblicos que tenemos en la palabra del Señor es la brujería. La Biblia dice en Isaías capítulo 2 versículo 6, dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Lamentablemente, más del 95% de los mexicanos hemos consultado a un brujo directa o indirectamente. Si tú eres un cristiano que todavía lee los horóscopos, o se rige por la posición de la luna, o se rige por el tipo o el color de ropa que te debes poner, o eres de los que todavía le amarras un hilo rojo a tu niño, o de los que creen en pasar un huevo o una limpia con albahaca y esas cosas tan coloquiales que mencionamos en esta mañana y que son de alguna forma del vulgo de la gente, pensamientos y creencias del mundo. Hermanos, lamentablemente cada una de esas cosas son vínculos que tienen que ver con la brujería que hay en nuestro país. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 14, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hija o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás
delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, hermano, por ejemplo, la palabra sortílego en este pasaje es nahash en el hebreo y significa controlar a otra persona con hechizos o encantamientos. Hechicero es kashaf, que significa murmurar cantos mágicos para atraer espíritus. La otra es chever, que es encantador, chever en el hebreo, y significa lanzar brujería, tratar de lastimar a alguien a través de la brujería. Hay muchas personas que creen en este tipo de cosas y creen que protegen su casa y dicen, ¿verdad? Hay magia blanca y hay magia negra, hay magia buena y hay magia mala. No, toda la magia es mala. Todas estas cosas invaden nuestro hogar, y si tú todavía, repito, eres de los que se deja guiar por los horóscopos, eres por los que va a consultar brujos. Bueno, yo recuerdo de mi mamá que a pesar de que iba a la iglesia cristiana, también consultaba brujos, y el domingo en la mañana nos llevaba a la iglesia y en la tarde nos llevaba con el brujo Chalío. Entonces esa mezcla en donde uno busca las cosas de Dios, pero también se mete en problemas en el mundo espiritual, hermanos, trae gran maldición a la casa. Hay puertas que se abren en donde tú ni siquiera te das cuenta, y hay un gran daño que se está instalando en tu casa, en el cual en esta mañana estamos descubriendo, pero también estamos advirtiendo para que limpies tu casa. Limpia tu casa de todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Estas cosas hacen mucho daño mental, física y espiritualmente. Traen perturbaciones mentales, problemas psíquicos. Tus niños, tus jóvenes, tu matrimonio trae inconsistencia en tu carácter, cambios bruscos de tu personalidad, y vas a acabar con un psiquiatra, porque los problemas que realmente, hermanos, se resuelven, como son problemas espirituales, se resuelven en el mundo espiritual. Y la Biblia así dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Otro pecado que está de moda en nuestros días, en la cual incluso en las iglesias se permite, es la fornicación. Es un pecado que hay que limpiarlo de la casa. La fornicación en la Biblia es la palabra griega porneia, que significa inmoralidad sexual. Y eso está en 1 Corintios capítulo 6, en donde nos enseña la palabra de Dios que tenemos que huir de la fornicación, de la inmoralidad sexual. La lectura sobre Sansón, sobre el rey David y otros personajes en las escrituras nos dan una tremenda lección y vital en lo que respecta a las consecuencias de los pecados sexuales. Otro pecado también que encontramos en la Biblia es desafiar a Dios. El ejemplo lo encontramos en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, donde dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esta palabra está hablando acerca del rey Usías, un rey que empezó bien su vida sirviendo a Dios, adorando a Dios, pero que lamentablemente terminó mal. La historia bíblica es muy contundente. Dice la palabra de Dios que él se metió al templo y quería presentar una ofrenda, un incienso delante de Dios, y se le presentó el sacerdote junto con otro grupo de sacerdotes y le dijeron: no te corresponde, oh Usías, presentar a ti, sino a los que estamos aquí sirviendo en la casa del Señor. Y él tomó el incensario, se enojó y se arremetió en contra de los sacerdotes, y tan pronto que hizo eso, la lepra le brotó en su carne. Oh hermanos, desafió a Dios. Iba bien, pero desafió a Dios. Yo te pregunto, en esta tarde, en esta mañana, ¿estás desafiando a Dios? ¿Hay partes en tu vida que desafían a Dios? Porque no podemos pensar que quebrantar la ley de Dios no va a traer consecuencias a nuestra vida. Sí, amados hermanos, hay consecuencias cuando tú desafías los mandamientos de Dios.
cuando tú eres proclive a ser rebelde y desobediente a la palabra del Señor, cuando desobedeces la Biblia y los mandamientos directamente, te estás exponiendo. Por eso en esta mañana el mensaje es claro de parte del Señor: limpia tu casa de todo lo malo. Yo conozco personas, mamás, que consienten los pecados de sus hijos. Ay, mi pequeño niño, ay, pobrecito, tiene ahí su rollito de algo verdecito ahí en la almohada de su cama. Ay, mi niño, yo creo que es herbolario, ¿verdad? Le gusta la herbolaria y parece que no se dan cuenta que es marihuana. Parece que solapan. Llega el chamaco, el joven, a las 3, 4 de la mañana, ebrio, y nadie le dice nada. Y ahora sí, entendemos que el amor de una madre es un amor completamente incomprensible, pero una cosa es tener amor de madre y otra cosa es solapar el pecado en la vida de tus hijos. Como una mamá una vez me habló y me dijo: pastor, ore por mi niño, está desanimado, está deprimido, solamente quiere comer, dormir y ver televisión. Está deprimido mi niño, me decía la mamá. Y yo le decía: pero hermana, ¿cuántos años tiene su niño? 38, pastor, 38. Imagínense, hermanos. Yo, como lo he dicho en otras predicaciones, hay polluelos que están en la casa que hay que impulsar para que agarren el vuelo, pero hay unos guajolotes tremendos en la casa que no hay que impulsar para agarrar, sino hay que tomarlos y hay que darles una patada y aventarlos fuera, porque no deben de estar ahí. No solapes los pecados en tu casa. Limpia tu casa. Varones que me están escuchando, limpien su celular. Jóvenes que me están escuchando, limpien su computadora de todo lo malo. En este tiempo, para poder proteger nuestra casa, amados hermanos, necesitamos todos la limpieza de parte del Señor. ¿Qué es lo que tienes que limpiar tú en este momento? ¿Cuántos pecados hay en tu casa que hay que limpiar? No va a haber protección en tu casa a menos que limpies tu hogar de todo lo malo. El segundo principio que quiero compartirte en esta mañana es que tienes que detener al devorador de la tierra. Usa el arma del diezmo contra el devorador. Ya estoy seguro que varios de ustedes van a apagar en este momento el video. Ya cuando mencioné la palabra diezmo, ya no es tan lindo. Pastor, si va tan bien la prédica, ¿por qué va a comenzar a hablar del diezmo, ¿verdad? De los diezmos y las ofrendas? Ese no era el asunto, pastor. Mejor hablen de otra cosa más linda. Y algunos ya los perdí porque sabemos que este tema es álgido y es un tema un poquito complicado y difícil para muchas personas, en donde se ha abusado del tema del diezmo, y entonces hay gente que sataniza el diezmo. Pero ahorita lo que vamos a decir son principios que vienen en la palabra del Señor. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El versículo 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador de la tierra, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, este pasaje es el único pasaje donde Dios nos reta a ponerlo a prueba. Dios, quien quiere proveernos hasta que sobreabunde, pero para ello es necesario aceptar el reto y empezar a diezmar. Piensa en lo que la bendición de Dios podría hacer en tu negocio, tu familia, tu ministerio, tu futuro. Dios quiere que seas bendecido y protegido en cada área de tu vida. Mediante el diezmo se reconoce que Dios es el Señor de nuestra vida, el que nos provee, el que nos guarda. Cuando traemos los diezmos a la iglesia, estamos abriendo las puertas de nuestra economía para que se cumplan las promesas de la palabra de Dios. La Biblia hace énfasis en dar la 10ª parte de todo lo que recibimos. El diezmo es un principio bíblico que lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, cuando diezmamos, escuchen, hermanos, por favor, y síganme con mucho cuidado. Cuando diezmamos, le quitamos la autoridad legal a este espíritu del devorador, y entonces podemos ver a Dios
actuar a favor nuestro. Cuando tú diezmas, le quitas el poder al devorador. No podemos permitir que el devorador nos robe bajo nuestro consentimiento. No podemos darnos el lujo de vivir desestabilizados emocional, anímica y económicamente, solo por el hecho de no cumplir con los preceptos del que da pan al que come y semilla al que siembra. El devorador todo lo consume, sin resultados útiles para nadie. El que extermina los beneficios que pudiera tenerse, como el enemigo entra a los graneros y le prende fuego al fruto de la cosecha. Debemos comprender que Dios es quien reprende al devorador después que nosotros hemos diezmado. Por ello, hay quienes están viviendo escasez económica en este momento, enfermedades, deudas, etcétera. Oran y ayunan y hacen muchas cosas, pero no reprenden al devorador porque no diezman, y el devorador no se aparta. Recuerda que hay mandamientos con promesa en la Biblia, como honra a tu padre y a tu madre, pero el segundo mandamiento es diezmar. Si diezmamos, las ventanas de los cielos se abren y el devorador es reprendido. Por supuesto, hermanos, tenemos que creer en lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que ahorita está luchando tu corazón. Está luchando tu corazón porque estamos nosotros, los seres humanos, luchamos en contra de nuestros pensamientos, en contra de lo que sentimos. Hay gente que dice: pastor, es que a mí no me nace hacer eso. Bueno, si no estás embarazado, ¿cómo te van a hacer? ¿No? Entonces no es que te nazca, es que tú creas en la promesa del Señor. Ahorita tu fe está siendo desafiada. Ahorita tu corazón está siendo desafiado. Cuando tú apartas tu ofrenda y tu diezmo al Señor, escúchame por favor, porque yo tengo 27, casi 28 años siendo cristiano y practicando este principio. Y amados hermanos, nunca me ha hecho falta nada. Porque Dios siempre ha sido fiel y ha estado conmigo, me ha estado bendiciendo todos los días de mi vida, aún en las cosas más mínimas. El Señor ha estado conmigo y me ha bendecido. ¿Pero qué de ti? ¿Cuándo fue la última vez que presenciaste la bendición de Dios contigo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios envió cuervos a tu casa y alimentó tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que tú presenciaste, viviste la bendición de Dios cerca de ti? Necesitas practicar estos principios y creerle al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es el que te está pretendiendo bendecir. Entonces, no solamente limpiar nuestra casa, no solamente creer en la promesa de destruir al devorador. Pasamos al tercer y último punto en esta mañana, que debes confiar. Número 3, debes confiar en el único que puede protegerte del mal. Esto se trata de confianza, amados hermanos. Los que me están viendo a través de la televisión, a través de los teléfonos, hermanos, esto se trata de confianza. En el Salmo 91, me gusta mucho el Salmo 91, porque dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice en todo el Salmo 91 que la pestilencia la describe el salmista, y él dice: te librará de la pestilencia, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra pestilencia es asociada con Satanás, el tramposo simbólico. El cumplimiento del reloj de Dios está por encima de las personas y los mantendrá alejado de las trampas del enemigo. Leemos la palabra en el Salmo 91 que dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿dónde está tu morada? ¿Dónde habitas normalmente? ¿Vives bajo el cobijo de Dios? Porque el texto dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita el templo, no dice el que va a una iglesia, dice el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que se bautiza, dice el que habita. ¿Habitas en todo el tiempo bajo el abrigo y bajo la presencia del Señor? También luego dice: diré yo a Jehová, dice en el versículo 2, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, la siguiente pregunta es: ¿qué está saliendo de tu boca?
¿Qué está saliendo de tu boca en este momento? Porque aquí no dice que pensemos la palabra, aquí dice que digamos la palabra, no dice que intentemos decir la palabra, sino que hablemos la palabra. Joel capítulo 3, versículo 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué dice tu boca? ¿Qué dice tu boca? Algo se activa cuando decimos algo en voz alta. Se activa algo cuando dices algo en voz alta. Cuando tú sueltas la palabra, algo se activa en el aire. Si soltaste una palabra correcta, amado hermano, va a llegar algo correcto a tu vida. Pero si soltaste algo feo de tu corazón, eso es lo que está llegando a tu vida en este momento. A mí me llama mucho la atención porque estos principios bíblicos están en las historias de la Biblia. Hay una historia de la Biblia en donde Raquel se roba los ídolos de su padre Labán. Entonces Jacob huye con Raquel de su suegro va y lo encuentra en el camino, y entonces cuando él lo va lo encuentra y dice: ¿por qué te fuiste sin despedirte de mí? Yo te hubiera hecho fiesta y nos hubiéramos despedido bien, y aparte, ¿por qué te robas mis dioses?, le dice Labán a Jacob. Y entonces Jacob dice una palabra, oh amados hermanos, que para él fue un trago amargo. Dijo lo siguiente: la persona que se haya robado tus ídolos, que muera. Uy, hermanos, hay que tener cuidado con lo que decimos. Si ustedes leen la historia bíblica, unos capítulos después, Raquel, por quien Jacob había trabajado 14 años, no 7, primero trabajó 7, pero recuerden que se la cambiaron en la noche de bodas, porque su suegro le dijo: es que aquí primero sale la más grande y luego la más pequeña, y le cambió. Entonces tuvo que trabajar. ¿Quieres a la más chica? Otros 7 años más. 14 años trabajó con Raquel y la perdió en una frase: la que tenga tus ídolos, o el que tenga tus ídolos, que muera. Y Raquel, hermanos, capítulos más adelante, muere. Por eso ten cuidado con lo que está saliendo de tu boca en este momento. No maldigas a tu hijo, no le digas: eres un inútil, bueno para nada, porque lo estás haciendo inútil. No hables mal de nadie. Yo lo he dicho en este año: proponte no proclamar nada negativo, ni tuyo, ni de nadie. No hables mal de la gente, no hables mal de tus pastores, no hables mal de tu iglesia, no hables mal de nadie. A veces en los hogares se hacen taquitos de pastor, se hacen taquitos de ovejas, y hay gente que habla mal del prójimo, y eso no está bien. Había una hermana que hace muchos años, había una hermana que le dijo a su hijo: pórtate bien, porque si no, te voy a acusar con el pastor. Y el muchacho adolescente, joven, de unos 17 años, rebelde, ¿verdad? Andaba haciendo desastre, y entonces le dice la hermana: pórtate bien porque te voy a acusar con el pastor. Y le contesta el muchacho de 17 años: ¿de quién? ¿Del inútil bueno para nada? Qué tremendo, hermanos, porque a veces nosotros denigramos la autoridad, denigramos a las personas, y no sabemos el daño tan tremendo que le estamos haciendo a nuestros hijos. Por eso, ¿qué está diciendo tu boca? ¿Qué está hablando? ¿Qué está saliendo? ¿Qué palabras estás diciendo? Las palabras tienen peso y poder. Por eso, transfórmate en un bendecidor. Habla bien de la gente. La Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 28: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. La palabra de Dios dice que tienes que bendecir. Hay gente que, como las moscas, le gusta el estiércol. Llegan a tu casa: te vengo a hablar mal de alguien, te vengo a hablar mal de tu marido, te vengo a hablar mal de tu hijo. Tienes tú que parar eso. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a maldecir tu casa, pero tú no debes de hacer eso. Limpia tu casa, transforma tu boca, bendice. Hay alguien que te hizo mal, bendícelo, ora por él. Y dice la Biblia, eso sí lo dice la Biblia: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No es tu venganza. También dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Es curioso que cuando un cazador pone una trampa, generalmente la presa no muere de inmediato. Es un lento y doloroso proceso.
Por eso el salmista utiliza la palabra lazo, porque el enemigo ha puesto lazo en las casas de algunos hogares donde ya no hay bendición, donde ya no está la presencia de Dios allí, donde ya no se ora, donde ya no se lee la Biblia, donde ya no está Dios ahí como parte de la vida diaria de los cristianos en ese hogar. Hay un lazo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con madurez corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tal vez el lazo pueda ser problemas económicos, embarazos no deseados, o personas atrapadas en relaciones tóxicas. Parece que no podemos ser libres. Solo el que habita al abrigo del Altísimo puede romper el lazo del cazador. Por eso vienes a la iglesia. Vienes a la iglesia y ahorita por eso escuchas la palabra. Ahorita no puedes venir a la iglesia porque están cerrados los templos, pero por eso vienes a escuchar la palabra, porque vienes a destruir a la peste destructora, a todo lo que ha hecho daño a tu casa. ¿Qué es? Y con esto quiero terminar. ¿Qué es aquello con lo cual necesitas proteger tu casa? Ya vimos las 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, tienes que limpiar tu casa. Limpia tu hogar de todo lo malo. No permitas que el mal haga cueva en tu casa. Ahorita que has estado en casa, yo creo que has detectado lo que no está funcionando bien dentro del hogar. Corrígelo por favor. En el nombre del Señor, toma decisiones contundentes en tu vida. Número 2, ¿verdad? Detén al devorador. Y la única forma de detener al devorador en estos tiempos de COVID, ¿verdad? En donde el devorador ha entrado a muchos hogares y está matando a decenas de miles de personas a través del mundo, es necesario que tú protejas tu casa. La Biblia dice en el libro de Job, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es íntegro y da todas las cualidades de Job? Y entonces Satanás le dice: ¿no has cercado a él y a todo lo que tiene, y a sus manos has dado bendición? Cuando tú diezmas, pones un cerco alrededor de tu casa y tus manos se llenan de bendición. Créelo, por favor. Si has manipulado tu mente, si has encontrado malos testimonios de hermanos que han hecho mal uso del diezmo, que eso no te detenga a ti, hermano. Tú busca la bendición de Dios, porque tú necesitas ayuda del Señor hoy más que nunca. Necesitas que Dios te ayude en tu casa y se plante en tu casa. Y por último, tienes que confiar en Dios. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él conoce mejor el camino que tú. Él ya fue y Él ya vino, como me decía mi mamá. Yo cuando te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Y Dios es así. Dios ya conoce el camino. Él ya fue y ya vino. Conoce mejor el camino que tú. Conoce mejor el final de esto que tú. Entonces confía en Él. Deja de escuchar las voces que hay en muchos periódicos, en muchas noticias, en el radio, en la televisión. Tú en esta mañana escucha la voz de Dios. Sé sensible a la voz del Señor. Hay un mensaje que Dios quiere darte particularmente a ti. Dios quiere algo contigo en tu vida. Dios quiere tratar contigo directamente. Él quiere hablar a tu corazón. Y Él quiere en esta mañana que comiences una relación con Él. Que camines con Él en el día a día. Que lo tengas en el centro de tu corazón. Que lo tengas en el centro de tu vida. No sé cuántas veces has escuchado más a otras personas que a la palabra de Dios. Tal vez es el caso en esta mañana. Tal vez terminando ahorita la prédica, vas a escuchar más a lo que opinen sobre esta predicación otros que lo que diga Dios mismo. Por favor, abre tu corazón en esta mañana y confía en Él. Confía. Bienaventurado, dice la Biblia, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bienaventurado será. Entonces confía en su palabra y en este momento abre tu corazón, recíbelo en tu vida si no lo has hecho y comienza una vida de bendición. Protege tu casa con la presencia de Dios allí. Ora en tu corazón. Padre, ayúdanos en esta mañana. Somos pecadores delante de ti, Señor, y a lo mejor no somos dignos de acercarnos a ti, pero nos acercamos a ti, Padre, arrepentidos, pidiéndote perdón. Ora en tu corazón, dile: Señor, perdóname. Limpia mi casa, limpia mi corazón, limpia mi propia vida, limpia mi ser. Dile a Cristo en esta mañana:
Entra en mi corazón, Señor. Sálvame. Regálame la vida eterna. Por favor, hoy más que nunca necesitamos proteger nuestra casa del mal, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Si tú oraste y le pediste al Señor que entrara a tu corazón, te felicito. Si no lo has hecho, tómate unos minutos ahorita para ir a tu cuarto y orar en privado con el Señor y entregarle tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta mañana.